Es realmente muy placentero para el doctor Andrés Stapper como director de la Agencia Nacional de Reincorporación y para mí como alto comisionado para la paz, presentar en el día de hoy el resultado de la más reciente decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social de adoptar como un documento COMPES hace algunos días la nueva política para la reincorporación económica y social para los exintegrantes de las FARC. Esta nueva política adoptada a través de votación unánime del COMPES hace parte del cumplimiento riguroso que el Gobierno Nacional y el Estado en general vienen haciendo de los compromisos pactados en el acuerdo final para la terminación del conflicto y del cumplimiento también de normas constitucionales y de carácter legal que le han venido dando desarrollo a este acuerdo. Yo quiero resaltar el valor estratégico de esta política en la medida en que un adecuado proceso de reincorporación económica y social de las FARC y de sus familias al entorno comunitario al que ellas van a pertenecer es uno de los factores que tiene mayor incidencia para la construcción de una paz estable y duradera, para el afianzamiento de esa paz y para la garantía del principio de no repetición, que es uno de los fundamentos del acuerdo. Construimos esta política no de manera autónoma o unilateral por parte del gobierno, la construimos con participación de todas las entidades del Estado que tienen que ver en un proceso exitoso, como esperamos que sea, de reincorporación, no solamente de la Agencia Nacional de Reincorporación, que es la institución con más experiencia y capacidad en Colombia y quizá a nivel global en estas materias, sino también con participación de todos los ministerios, de todas las agencias del Estado que tienen que ver con algunas de las facetas que incorporan este proceso de reincorporación. El Ministerio de Educación para los temas educativos, el Ministerio de Salud para la atención en salud, el Ministerio del Trabajo para los temas que tienen que ver con el entrenamiento para el trabajo y la habilitación para el trabajo, por supuesto, ministerios que tienen que ver con temas de seguridad están también aquí involucrados y esta política lo que pretende es tener en cuenta también las necesidades, los intereses, las capacidades de los exintegrantes de las FARC y la experiencia acumulada de la ARN. Por eso también se hizo en concertación y en consultas dentro del Consejo Nacional de Reincorporación con voceros y expertos y técnicos asesores de las FARC. Seguimos de esta manera cumpliendo con la implementación del acuerdo de paz. Hoy presentamos esta política que garantiza a largo plazo todo el acceso y todas las condiciones para que los exintegrantes de las FARC y sus familias accedan a todos sus derechos como ciudadanos colombianos. El documento COMPES por medio del cual se adoptó esta política es el 3931 del 2018 y este documento recoge una serie de medidas que en su conjunto garantizarán el exitoso proceso de reincorporación de FARC o los excombatientes de FARC y sus familias. Corresponde también al compromiso de dar una respuesta concreta por parte del Estado a miles de excombatientes de FARC, ya certificados por nuestra oficina son casi 13.000, que dejaron las armas y que se comprometieron con la legalidad y con la construcción de una paz estable y duradera. El tiempo de duración que tendrá esta política será de 8 años, irá hasta el año 2026. Comienzan a partir del segundo semestre del año 2018 y prevé todos los procesos complementarios a las acciones en materia de reincorporación temprana que hasta el momento se han cumplido. Es importante tener en cuenta esto. Todo lo que se ha hecho hasta ahora en los espacios territoriales, en los asentamientos por fuera de los espacios territoriales, en las propias oficinas donde en cada capital de departamento atiende la Agencia de Reincorporación, hace parte de lo que llamamos la reincorporación temprana de los excombatientes de las FARC. A partir de ahora es cuando comienza el cumplimiento de una política ya acordada a través de este documento COMPES que tiene todos los componentes y los insumos provistos por las distintas entidades del Estado. Con este documento COMPES, el Estado demuestra su compromiso de ayudar a construir un proyecto de vida productivo
positivo y constructivo a todos los ciudadanos que se acogieron al proceso que finalizó el conflicto armado con las FARC y a sus familias, y hacerlo en el entorno de las comunidades de las cuales ellos provienen o en las cuales ellos quieren reconstruir ese tejido social gravemente quebrantado por la confrontación. A través de esta política buscamos primero fortalecer las capacidades institucionales. Aquí hay que entender que las instituciones del Estado en general son fuertes, son idóneas, pero no necesariamente están preparadas para atender este grupo específico de población, de modo que tienen también que transformarse y refinarse y fortalecer sus capacidades para hacerlo. Y segundo, las capacidades de esas instituciones de coordinarse entre ellas mismas y coordinar con la Agencia Nacional de Reincorporación para exitosamente producir esta política. No es ese un proceso natural y fácil, y aquí se establecen mecanismos para que esa coordinación se pueda producir de manera exitosa. En segundo lugar, buscamos con esta política reconstruir el tejido social, por eso apunta a fortalecer las capacidades también de los excombatientes para que se integren como sujetos proactivos y productivos dentro de las comunidades. En tercer lugar, busca generar condiciones para que los exintegrantes de las FARC tengan acceso adecuado a programas, mecanismos y recursos necesarios para su estabilización y para su proyección económica junto con sus familias, teniendo en cuenta sus intereses, sus necesidades y sus potencialidades. Y finalmente, busca crear mecanismos para que los exintegrantes de las FARC y sus familias tengan fácil acceso y atención de los derechos fundamentales que como ciudadanos ya reincorporados deben disfrutar. Tiene un enfoque territorial dirigido a una población principalmente rural. Esto se desprende de los censos que hizo bajo la dirección de la ANR, hicieron varias entidades y que identificaron que esta población fundamentalmente tiene una característica rural y busca, como he dicho, extenderse no solamente a los excombatientes, sino también a sus familias. Busca también potenciar el desarrollo para que en esas zonas donde se va a producir esta reincorporación, la oferta productiva y la incorporación a los circuitos económicos productivos en esas comunidades sea exitosa. Por lo tanto, pues es un esfuerzo mayor. El Estado colombiano y la agencia han tenido experiencia en procesos de desmovilización, de reintegración en el pasado. El último grande fue con las AUC, pero de lejos el proceso más especial por las particularidades que tiene por provenir de este acuerdo de paz y por comprometer el afianzamiento, las expectativas de afianzamiento de la paz estable y duradera que tenemos por delante, es este proceso de reincorporación económica y social de los excombatientes de FARC y de sus familias. Con eso quiero pedirle al doctor Andrés Stapper, director de la ARN, que también ofrezca, digamos, detalles mucho más específicos sobre este documento COMPES y luego que tengamos una sesión de preguntas con ustedes. Bueno, muchas gracias, señor comisionado. A todos los periodistas, muy buenos días, y a todas las personas que nos siguen por redes sociales y a los periodistas que están presentes. Partiendo de la experiencia que tiene la agencia en estos más de 15 años, liderando modelos de construcción de paz a través de la atención a los excombatientes, hemos impulsado el desarrollo de esta política de reincorporación social y económica. Esto en el marco del cumplimiento de lo definido en el acuerdo final para la terminación del conflicto y los compromisos en materia de reincorporación. Si bien la reincorporación inició hace 11 meses, hemos venido avanzando en un proceso con el DNP, diferentes entidades de gobierno, también de la mano con la OACP y con el Consejo Nacional de Reincorporación, instancia creada para el desarrollo e implementación de los planes, programas y proyectos en materia de reincorporación, ese tránsito a la vida civil de aquellos exintegrantes de las FARC hacia la legalidad. Tal como lo explicó el alto comisionado, esta política tiene 4 ejes fundamentales: fortalecer la planeación y la articulación institucional para el logro de los objetivos en materia de la reincorporación de los excombatientes. El segundo, muy claro, que es la reconstrucción de ese tejido social, tanto en los municipios donde ellos conviven, así como aquellos que fueron afectados por el conflicto.
Tercer punto, el más transversal, el eje económico. ¿Cómo potencializar esas necesidades, ese proyecto de vida de los reincorporados en materia productiva, teniendo en cuenta esa experiencia previa que ellos han tenido y también las necesidades de los municipios y de los territorios donde ellos conviven? Y el cuarto y fundamental es garantizar el acceso a los derechos fundamentales: salud, educación, vivienda, teniendo en cuenta 4 enfoques fundamentales: el enfoque territorial, un enfoque de género, un enfoque étnico y un enfoque de derechos. Partiendo de esto y la experiencia que tiene la agencia en estos más de 15 años de construir un proyecto de reincorporación, una política de carácter técnica, paso a paso, sin atajos y que siempre vaya en pro del desarrollo de las comunidades, se saca este documento COMPES de la mano y concertado con el Gobierno Nacional. Dentro de los puntos esenciales, se va a crear un sistema nacional de reincorporación, ente articulador de la planeación en materia de los planes y proyectos con las diferentes entidades del orden nacional y con los territorios. Aquí es una apuesta muy interesante, teniendo en cuenta ya la implementación de lo que se lleva de la reincorporación, es trabajar de la mano con los gobernadores, con los alcaldes, para ver desde la perspectiva de los territorios cómo podemos potencializar esta capacidad que tiene tanto los exintegrantes de la FARC en su colectivo o de manera individual. Igual, fortalecer estrategias de reconstrucción del tejido social, acceso a planes y programas en materias productivas y el tema de acceso a derechos. Es importante tener y ser conscientes que esta política involucra a más de 19 entidades del orden nacional y son más de 97 acciones que se tienen que cumplir en un periodo de 8 años. Quiere decir que su vigencia va hasta el año 2026. Importante también aquí recordar, señor comisionado, que este proceso de articulación liderado por la ARN, la OACP y el DNP tuvo un punto muy importante que fue la concertación con las FARC en marco del Consejo Nacional de Reincorporación, y que con esto damos también un paso en el cumplimiento de los diferentes avances en materia de reincorporación, la creación del Consejo, todas las fases y todas las actividades que hemos hecho en materia de la reincorporación temprana y así como el desembolso de proyectos productivos que se ha venido realizando hasta la fecha y la aprobación por parte del Consejo Nacional de Reincorporación. Una perspectiva desde los territorios, creada y concertada de manera conjunta entre el gobierno y las FARC-EP, fortaleciendo los colectivos pero con el respeto a los derechos individuales, creando también la posibilidad de que estas personas a partir de sus necesidades puedan vislumbrar un proyecto de vida a largo plazo, sostenible y en la legalidad. Para más aclaraciones, el documento será publicado por el DNP, el documento COMPES 3931, con las actividades. Va a tener un seguimiento semestral por parte del DNP. Las entidades tendrán que reportar los avances en cada una de sus actividades para ver cómo se van implementando y creando esas rutas de acceso a la oferta como los ciudadanos, como cualquier ciudadano, sin generar ofertas o beneficios especiales y también con los presupuestos que se definieron para la implementación de este proceso. Entonces, yo creo que podemos continuar con las preguntas. Claro que sí. Iniciamos entonces con María Camila Sánchez de Radio Nacional de Colombia. Buenos días. Tengo 2 preguntas particularmente. La primera es, ¿cuántos recursos contempla este COMPES y si solamente provendrán para la realización de esta política de dineros públicos? Por otro lado, ¿por qué se proyectó a 8 años? Y esto particularmente se los pregunto también de cara a cuál va a ser el futuro de estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación después de agosto de este año, que es cuando, del próximo año, que es cuando ya está pues previsto que desaparezcan estos espacios como tal. Estos 8 años que ustedes contemplan serán 8 años en los que estos recursos contemplados por el COMPES se seguirán girando. ¿Por qué se prevén estos 8 años particularmente? Gracias. Bueno, en el documento COMPES se establecieron y se definieron presupuestos de carácter indicativo que hacen parte del funcionamiento de todas las entidades que hacen parte en la construcción de esta política pública. Es importante tener en cuenta que los recursos para la implementación
de todo lo que se definió en el acuerdo, definido tanto en el Plan Marco de Implementación, es la bolsa de 129 billones de pesos definidas para los 6 puntos definidos en el acuerdo. Lo que está en el COMPES son presupuestos de carácter indicativo para el funcionamiento de cada una de estas entidades. A partir de la experiencia de la Agencia Nacional para la Reincorporación, es importante tener presente lo siguiente. El 94% de lo que antes se hacía en el proceso de reintegración eran recursos nacionales. Y a partir de la experiencia nacional e internacional, ese es un factor de éxito en materia de estas políticas, porque se financian con presupuestos de los recursos de la nación. Obviamente, en el documento COMPES quedaron actividades que se van a cofinanciar con recursos de la cooperación internacional, tales como proyectos productivos, fortalecimiento de las ofertas en materia de discapacidad o en materia de adulto mayor. Esto para responder en parte lo que tiene que ver con los recursos para el COMPES. Frente a la duración del proceso, tenemos 15 años de experiencia y a partir de eso es importante tener presente dos connotaciones. La reincorporación, así como la reintegración, no está atada a un espacio físico, a un espacio territorial. La reincorporación se hace en todo el territorio nacional. Actualmente la agencia hace presencia en 912 municipios, donde hay un excombatiente, llega a la agencia para articular la oferta del Estado en esta materia. Lo mismo pasa en materia de reincorporación. Si bien ahorita están creados 26 espacios, de los cuales ya se suprimieron 2, que fue el de Vidrí y el de Urrá, esos espacios tienen acompañamiento por parte del Estado a través de la agencia. Pero igual, la población en materia de reincorporación está presente en más de 1.087 municipios, o sea, en casi todo el territorio nacional. Donde esté un excombatiente, llega la oferta del Estado. Por eso decimos, no necesitamos un espacio territorial. ¿Por qué el parámetro de los 8 años? A partir de los diferentes análisis que se hicieron frente a los modelos educativos y formativos y el diseño de rutas productivas, fue el periodo que se definió para poder establecer unas metas de éxito frente a lo que se define la reincorporación integral de los excombatientes de la FARC, acorde con sus intereses, necesidades y potencialidades. Muy buenos días. La pregunta, y vamos a reinsistir con la pregunta del cupo indicativo. ¿De cuánto es? Porque tenemos entendido que esos 120 billones de pesos es para todo el proceso. O sea, ese COMPES, ¿por cuánto dinero es? Sabemos que es por 8 años, pero ¿por cuánto tiempo es? ¿Por cuánto dinero o cuánto equivale ese cupo indicativo? Y el segundo, ¿cuántos son los que ya se han reintegrado por parte de las FARC? Dicen que son 4.000, que son 6.000. ¿Cuántos son? Y se incluyen todas las familias dentro de ese grupo. El documento COMPES define, a partir de los presupuestos de funcionamiento de cada una de las entidades, el presupuesto para incorporar a la oferta, como cualquier ciudadano, a las personas excombatientes. Aquí lo primero que hay que aclarar, no se están generando ofertas especiales. A partir de eso, si bien se definieron unos presupuestos en materia de salud, en materia de acceso a educación, los presupuestos se definieron por cada una de las entidades en materia de salud, Plan Nacional de Salud y el Plan Rural de Salud. Por eso decimos e indicamos que estos beneficios cobijan al excombatiente y a sus familias. Si bien el COMPES define en este momento un presupuesto aproximado de 6.3 billones, es de aclarar que hace parte del funcionamiento de las entidades acorde con la oferta que se tiene que dar a todos los colombianos en estas dos materias. Quisiera que aterrizáramos un poquito esto para que los televidentes tengan más claridad. Hablemos del guerrillero José, tiene 3 hijos y su mujer. ¿A qué tiene derecho su mujer? ¿A qué tienen derecho sus hijos? Y este guerrillero, ¿qué mensualidad va a recibir para su sostenimiento y para comenzar a producir, para sembrar, por ejemplo? Muy buena la pregunta, porque aquí es pertinente hacer unas aclaraciones. El acuerdo final definió unos beneficios de carácter económico para la población, o sea, exclusivamente para la población
excombatiente o exintegrante de las FARC. Estos beneficios se componen en 3 específicamente. La renta básica mensual, que es una renta que se desembolsa por un periodo de 24 meses y es correspondiente al 90% de un salario mínimo legal mensual vigente. Aclaro y reitero, se otorga por el periodo de 24 meses y comenzó su desembolso en agosto del año pasado, agosto de 2017. Existe también un beneficio que es la asignación única de normalización, un único pago que se hacía una vez la persona era acreditada y finalizada el régimen de las zonas veredales, que era por un valor de 2 millones de pesos. Y el tercero, el que compone el capital semilla, que es para que ellos puedan adelantar su iniciativa productiva o puedan adelantar aquel fortalecimiento a un negocio previo que ellos puedan tener, es un capital de 8 millones de pesos que se otorga por una única vez, que ellos pueden acceder de manera colectiva o individual para fortalecer su vida en lo productivo, en lo económico. Eso en lo que respecta a los beneficios económicos definidos en el acuerdo y cuyos montos están financiados en la gran bolsa para la implementación del acuerdo final, o sea, los 129 billones de pesos definidos por el gobierno nacional. En lo que refiere a los temas de salud y pensión, el acuerdo definió otros 2 beneficios en el marco del aseguramiento social de la población excombatiente, de aquellas personas acreditadas, que era que estuvieran afiliados a salud, de los cuales el 93% de la población a la fecha se encuentra afiliada al régimen subsidiado en materia de salud, y también el pago de un sistema de protección a la vejez, sea a través de pensión o a través de la cotización a los beneficios económicos periódicos BEPS por el término de 24 meses, tal como se definió en el acuerdo. En materia de salud y educación, el documento COMPES, así como el acuerdo y lo definido en las normas que se desarrollaron en el marco del Fast Track, permite el acceso a las familias, hablamos de las esposas e hijos de los exintegrantes de FARC, para que puedan también ser beneficiarios en temas de salud y poder acceder a las ofertas educativas y formativas provistas por la red pública en todos los territorios. Eso es lo que componen los beneficios económicos del acuerdo y los beneficios sociales también definidos en el acuerdo, en las normas, y que se desarrollan a más profundidad en el documento COMPES que se cita. Bueno, beneficia a todos los excombatientes siempre y cuando, y hay que aclararlo, cumplan con sus deberes y obligaciones en marco de la reincorporación a la vida civil. Actualmente se encuentran acreditados y notificados del acto administrativo expedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 12.549 personas que pueden ser objeto de los beneficios en marco del proceso de reincorporación. Pregunta María Camila Correa de Blue Radio. Buenos días. Hace unas semanas el procurador les envió una carta muy fuerte haciendo un jalón de orejas diciendo que no existía una hoja de ruta para garantizar la reincorporación de las FARC. Este COMPES es en respuesta a esa carta. ¿Cuál es la respuesta al procurador? Y también qué va a pasar con los espacios territoriales, porque el procurador decía que actualmente no hay personas, no hay excombatientes en estos espacios, y cómo le hacen vigilancia a quienes ya se fueron, porque si bien ellos tienen el derecho a movilizarse por el país, ¿cómo hacen seguimiento que ellos no están en alguna disidencia o lo que hacen después de salir de los espacios? Gracias. Bueno, muy pertinente la pregunta. Primero, nosotros hemos agradecido la carta del procurador. El país sabe que el interés del gobierno del presidente Santos es que los acuerdos se cumplan, y celebramos que los organismos de control ejerzan sus potestades para hacerle un seguimiento muy riguroso al cumplimiento y a la ejecución de los acuerdos. Nos parece que esa es una muy buena señal para el país. Segundo, efectivamente hemos respondido la carta del procurador con un documento muy detallado, punto por punto de las preguntas del procurador la hemos respondido
en un oficio firmado por el doctor Andrés Stapper y por mí, donde se explica todo lo que se ha venido haciendo en esta materia y se absuelven las inquietudes planteadas por el señor procurador. Esto incluye también la referencia a los espacios territoriales. Los espacios territoriales inicialmente surgieron como unas zonas transitorias para la dejación de armas. Luego se transformaron en espacios territoriales para empezar el proceso de reincorporación y de capacitación. Y yo quiero reiterar, los excombatientes de FARC no están obligados a permanecer en los espacios territoriales. A partir del momento de la dejación de armas, ellos tienen libertad de salir de esos espacios territoriales, desplazarse por todo el territorio nacional. A ellos la Agencia de Reincorporación les ha abierto cuentas bancarias a cada uno de ellos, tiene una tarjeta débito con la cual pueden en cualquier cajero automático del país retirar esa renta básica mensual que se les está consignando, de modo que no tienen ni la obligación ni la necesidad de estar anclados a un espacio territorial. Sin embargo, es bastante notable que después de más de un año tengamos en esos espacios territoriales a los cuales llegaron alrededor de 7.000 excombatientes para el proceso de dejación de armas, tengamos todavía unos 4.000 viviendo allí con sus familias. Y eso es bastante notable porque, por lo mismo, porque no están obligados a permanecer allí. ¿Cómo se explica? Se explica porque el gobierno ha brindado todas las condiciones para que sean sitios seguros. Después de más de un año no hemos tenido ni un incidente que cueste la vida a los miles de excombatientes de FARC que permanecen en los espacios territoriales. Tuvimos un herido en Arauquita por circunstancias conocidas por la opinión pública, pero allí están protegidos en cada espacio por centenares de policías y soldados, y ese mecanismo de protección ha probado ser 100% efectivo para esos excombatientes. ¿Por qué también están allí? Porque el gobierno les está proveyendo un respaldo y una contribución en bienes públicos como el acceso a agua potable, a energía eléctrica, a alcantarillado, a telecomunicaciones, les está proveyendo la alimentación, en fin, ha provisto condiciones para que esa etapa temprana de la reincorporación se surta con garantías de seguridad y de oferta de bienes públicos que hagan exitoso ese proceso allí. Pero ellos no están obligados a permanecer en esos espacios. Y de hecho, muchos han salido de esos espacios para asentamientos en zonas cercanas, donde han conseguido, por ejemplo, una finca y empiezan a desarrollar proyectos productivos. La agencia tiene ese reporte y hace ese seguimiento y hace ese acompañamiento. Y ya más de 6.000 excombatientes de FARC certificados por nuestra oficina se han reportado a las oficinas regionales de la Agencia de Reincorporación para plantear que quieren proyectos individuales de reincorporación. De modo que este es un proceso donde, si bien el Estado ofrece garantías y respaldo para la vocación colectiva de reincorporación de muchos de ellos, pues no los puede obligar a que ese sea el único esquema de reincorporación. Ellos también pueden optar por un modelo de reincorporación individual y la agencia los está atendiendo también en ese modelo. Finalmente, su pregunta me sirve también para decir y reiterar que los espacios territoriales están creados hasta agosto del año entrante y van a permanecer hasta agosto del año entrante. El nuevo gobierno, por supuesto, tendrá la posibilidad de extenderlos más allá de esto o de suprimir algunos de ellos antes de esa fecha. Y el documento COMPES que ha sido aprobado lo que provee son criterios y condiciones y un marco general para que esa decisión sea tomada en función del éxito de la reincorporación de esta población y de la reconstrucción del tejido social. ¿Qué quiero decir con esto? Estos espacios territoriales están, algunos de ellos, en zonas campesinas o en zonas de propiedad ancestral de comunidades afrocolombianas o en zonas cercanas a comunidades indígenas. Es indispensable que cualquier decisión que se tome en la mira de, digamos, consolidar esos espacios o esas comunidades en esos espacios, pues se haga de una manera concertada con las comunidades, incorporando las autoridades territoriales, locales y departamentales, coincidiendo
con los planes de ordenamiento territorial que tengan esas entidades territoriales. Una era la lógica de escoger estos espacios transitorios para la dejación de armas y para el proceso inicial de la reincorporación, y otra totalmente distinta de la lógica para tomar la decisión de que permanezcan y se consoliden como una vereda o como una comunidad rural, como una junta de acción comunal, etcétera, que tiene que consultar ya a las autoridades locales y a las comunidades locales dentro de criterios y marcos que también están establecidos claramente en el documento COMPES.